buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español de su canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Cada vez que empieza el año, tenemos en su primer cuatrimestre algo que no nos gusta a ninguno, pero que todos debemos estar conscientes que es necesario hacer, más allá de nuestro gusto, que es pagar impuestos. ¿Por qué? Porque cuando pagamos impuestos, estamos cumpliendo con el país en el que estemos viviendo para que se puedan costear, pagar los servicios públicos, incluida la defensa nacional, la educación, las vías de transporte, en fin, todo lo que tiene que ver con los servicios gubernamentales, lo pagamos a través de los impuestos. Repito, es algo que no nos gusta, pero es algo que debemos pagar y no evadir. Para hablar de este tema tan importante, del cual no se escapa absolutamente nadie que tenga edad laboral y que esté, por supuesto, trabajando, hemos invitado a un amigo, un gran amigo, pero también a un experto en el tema del impuesto sobre la renta. Me refiero a Pedro Ladislao Guerra, quien conoce profundamente esta materia y con quien vamos a abordar a fondo el tema. Pedro, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, amigo y hermano Pedro Corso, a todo ese grupo maravilloso de WLRN que trabaja en esta emisora, que, entre paréntesis, están haciendo una labor muy grande, muy educativa y muy importante en esta ciudad. Yo creo que sí, yo creo que este equipo que trabaja aquí, tanto su director Archicoy como Luis Díaz, coordinan y hacen una labor excelente. Y el programa que vamos a tener hoy es un programa didáctico, es una especie de clase, para que la gente entienda mejor el por qué hay que pagar impuestos, en qué se gastan los dineros que nosotros pagamos y si los cambios, si es que se han producido, que han habido entre el año 2015 y 2016. Y esa es mi primera pregunta. ¿Ha habido cambios entre los requerimientos que se establecieron en la jornada de impuestos del 2015 a los que se han dispuesto para la jornada del 2016? Singularmente, todos los años hay cambios. Lo que pasa es que los cambios generalmente no afectan a la enorme mayoría, pero los cambios más importantes afectan a aquellas personas que ganan mucho dinero, que tienen un gran desenvolvimiento a nivel personal. Y yo no estamos en esa lista. Lamentablemente, a nivel personal o a nivel económico. Toda la información que vamos a presentar aquí está basada en este proyecto que ustedes lo van a ver en su televisor, que se titula Budget in Brief del Internal Revenue Service. Ahí está la imagen del año 2016. También usamos esta información que es pública en el Internet del año 2015 y 2014. Y sinceramente esto es un deleite, sobre todo para mí, que tengo que saber, porque es mi comida diaria, qué trae entre manos el IRS. El primer cambio es que anualmente se aumenta el personal deduction, si uno es soltero, si es casado, si hace la declaración con su esposa o la hace independientemente. Ese es un pequeño aumento de $100. También está otro personal exemption. Pero eso no significa nada. No significa nada, pero $100 más en el bolsillo son $100. Y después en el personal exemption aumentó en relación al año anterior, aumentó $50. O sea que ya tenemos $150 más en el bolsillo. Pedro, pero hay un punto a destacar. Según el gobierno, en el año 2015 no hubo un aumento en el costo de la vida. Correcto. Pero los que vamos al mercado y los que hacemos todas las cosas, estamos conscientes que sí ha habido un serio aumento y que lo único que ha bajado en realidad ha sido la gasolina. Eso es correcto, pero ahí hay una cosa económica que se llama la canasta básica. Entonces, en la canasta básica no están incluidos todos los productos que generalmente nosotros compramos, sino algunos seleccionados productos. Además, esto es un trabajo estadístico que va variando de año en año. O sea, ese es un trabajo serio. Es un trabajo serio, es un trabajo científico y es un trabajo respetable. Las organizaciones que trabajan en este asunto son de plena y absoluta confianza. Hay gente que los critica, pero todo en la vida es criticable. Ah, no, por supuesto. Hablando del Internal Revenue Service, yo he traído una serie de figuras. Por ejemplo, en la figura número 1 se titula IRS, los fondos del IRS, que ustedes la pueden ver en la figura número 1. ¿Qué significa eso, Pedro?
O sea, el IRS, ahí está en la figura, el IRS recibe unos fondos. A partir del 2010 al 2015, el IRS ha sufrido una serie de ajustes o disminuciones. Por ejemplo, hay una reducción de servicios, de los recursos para los servicios. Los fondos que ha recibido el IRS desde el 2010 a la fecha han sido disminuidos en el 18%. O sea, la capacidad. ¿Y tiene menos trabajo o igual trabajo? O sea, tiene más trabajo, que es otro problema. Hay 13,000 obreros menos o empleados menos. Los que se dedican a cobrar y a caerle detrás a la gente que están violando las leyes han sido disminuidos en 10,000 personas. O sea, un 20% de la disminución. Estas son la gente más capacitada, la gente más preparada, porque son los que tienen en primera los años de experiencia para poder sentarse a hablar y convencer. Son los que conocen todos los trucos para esos que quieren inventar para pagar menos. Yo no diría la palabra truco, yo como profesional diría son los que conocen la aplicabilidad de las leyes. Las llamadas telefónicas. El IRS recibe como promedio desde el 2010 hasta la fecha 20,000, 30,000 llamadas. Hoy en día nada más hoy en día esas llamadas, según este papel, es 28 minutos. En mi vida como profesional pasa muchas veces de 45 minutos. O sea, al haber menos empleados, el servicio que reciben los miembros de la población es menor. Ahora vamos a ver el incremento de las responsabilidades. Hay más personas, hay 7 millones más de ciudadanos del 10 al 2015 pagando impuestos, que tienen que hacer su declaración de impuestos. Después hay otras dos cosas importantes. En el año 2010, los Estados Unidos crearon una ley que se llama FATCA, en inglés Foreign Account Tax Compliance Act. ¿Qué significa esto? Simplemente hay una serie de instituciones estadounidenses que operan en el extranjero y esta gente de cierta manera no informaban de sus ganancias. O sea, evadían pagar los impuestos. La palabra evadir... Pedro, tú estás muy legalista. Sí, la palabra evadir... Muy preciosista, no pagaban los impuestos. No declaraban los impuestos. Bueno, pero al crearse... Entonces no los pagaban, Pedro. Sí, al crearse el FATCA, hasta la banca suiza que tenía el secreto de la cuenta bancaria se vio obligado a suspender ese secreto e informar al gobierno de los Estados Unidos. Hoy en día, en la aplicabilidad del FATCA, hay posiblemente más de 20,000 personas trabajando. Pedro, para entender mejor, el FATCA está relacionado con las empresas que tienen ciudadanos estadounidenses que operan fuera de Estados Unidos. Correcto, el FATCA es una ley de impuestos para los estadounidenses que tienen actividades de negocio. 150,000 instituciones se han inscrito en el FATCA. O sea, hay 150,000 compañías al menos que no pagaban impuestos antes, exacto, que ahora están obligados al menos a hacer la declaración. A hacer la declaración y, por supuesto, pagar los impuestos. Lo más grandioso de todo esto es que primeramente se declaró un periodo, si mal no recuerdo, de 5 años, donde iban a tener que pagar los impuestos, pero no iban a tener que pagar las penalidades. Estamos hablando de $2 billones en un solo año, cuando esto se empezó a implementar. El otro segundo caso es reciente. En el año 2015, ya en las declaraciones del año 2014, el IRS es el administrador del Obamacare, o sea, el ACA. Resulta que el Congreso no ha puesto los fondos necesarios para añadir 15, 20,000, 30,000, 50,000 empleados al IRS para que hagan la administración del ACA. ¿Y por qué tiene que cobrar el IRS ese dinero? ¿Por qué tiene que manejar el IRS el Obamacare? Según las regulaciones del ACA, el IRS es el administrador del Obamacare. Entonces, el Congreso, la Cámara de Representantes, que es la iniciadora de la nueva ley de impuestos, tenía que haberle dado una asignación grande para que nuevos empleados fueran al IRS. Lamentablemente no lo ha hecho. Por diversidades políticas, no económicas. Y por supuesto, que hay que sacar 50,000 personas que están en otras actividades dentro del IRS. Cuando digo 50,000 estoy hablando del número superior. A lo mejor en la vida real serán 30, 40, 35, algo de eso. Y aparte de eso hay otro asunto muy delicado. Hay un 700% de incremento en las actividades delictivas. O sea, no en la actividad delictiva de la gente que dejaron de pagar impuestos,
sino la gente que violentó, que hizo una declaración falsa con el Social Security de un ciudadano sin el permiso de él. O sea, en robos de identidad. Robo de identidad específicamente, vaya. Todo esto lo podemos ver. ¿Cuánto ha aumentado el robo de identidad? Aumentó en un 700%. Desde el 2010 al 2015. Es un número horrible. Es un número horrible. Pero también hay otra cosa. La mayor parte de esos individuos han sido detectados, están sujetos a juicio o algunos ya están en prisión ya. Y se ha recobrado parte, no todo el dinero que... El IRS tiene facultad para llevar personas a prisión, o sea, no es un delito civil, se convierte en un delito penal. Los tribunales, no el IRS. Bueno, el IRS, quiero decir, puede culpar, responsabilizar a una persona. Correcto. Y eso puede convertirse en un delito penal. En un delito penal o en un delito civil. Generalmente todas estas personas se encuentran, se pasa trabajo, el proceso judicial es lento, pero se encuentran esa persona, vaya. Pedro, es una situación realmente impresionante. Correcto. ¿Qué cantidad de dinero? ¿Ya se tiene información de lo que recaudó el IRS el año pasado? El año pasado el IRS recaudó en el 2014 prepararon 199 millones de declaraciones de impuestos y recaudaron y colectaron 3.1 trillón de dólares. El 93% de todos los gastos federales, el IRS es quien los paga. O sea, el dinero que adquiere el IRS. ¿Y ese otro 7% con qué se paga? El otro 7% viene de las actividades propias de las otras funciones de las distintas instituciones del gobierno. Por cada empleado, o sea, cuando termine el año fiscal, el gobierno ha recibido el 100% del costo de la empleomanía del IRS, más 5 a 7 mil dólares por cada empleado del IRS. En una palabra, la única entidad del Estado que paga y sobrepaga el costo de la inversión que hace el gobierno en él es el IRS. A mi conocimiento, sí. Puede que haya otras instituciones con budget o con presupuesto más pequeños que pasen por encima de los gastos. Pero el reconocido públicamente año tras año es el Internal Revenue Service. Aquí en la figura número 2, ahora cuando la proyecte el público la va a ver, verá cómo los fondos del IRS han ido decayendo. Por ejemplo, en el 2010, 13.4. Fíjense después, en billones de dólares. En el 2011, 13.2. En el 2012, 12.6 y así llegamos hasta el 2015, 10.9. ¿Y eso por qué, Pedro? Porque los fondos tienen que asignarlo el gobierno. O sea, la Cámara de Representantes y el Congreso tienen que aprobar una ley porque estos fondos son para pagar la empleomanía y los gastos del IRS. Y entonces después el IRS revierte esos fondos. O sea, al haber menos gente trabajando en el IRS, la capacidad de cobro disminuye. Una familia con poco ingreso, su sustento de vida es muy bajo o muy pobre. El IRS, que es la institución que recauda el dinero para que el gobierno funcione, trae como consecuencia, cuando disminuye el dinero que el IRS cobre, se perjudica la defensa nacional de nuestro país, se perjudican las actividades sociales de todo el país, la educación, las carreteras. En general. Exacto. Entonces es un error, yo no sé por qué motivo tanta gente preparada y capacitada en la Cámara de Representantes no estimulan e incrementan todos los años la base de empleomanía del IRS. La tecnología, por ejemplo, del IRS, hay sectores y oficinas en el IRS que están usando todavía el sistema administrativo de la época del presidente Kennedy. Entonces, ¿no tienen computadoras? Tienen computadoras muy atrasadas, que ya no tienen la capacidad que tienen las computadoras nuevas. Y además hay otra cosa, en el mercado tecnológico existen una serie de avances y una serie de crecimientos que por falta de fondos el IRS no la puede adquirir o la adquiere en una capacidad muy limitada. Si eso tuviera el IRS la capacidad de tener esos recursos, podría recuperar más dinero todavía. Correcto. Lamentablemente la figura número 3 se me olvidó traerla para que el público también pudiera... ¿Sobre qué era la figura número 3? La figura número 3 la voy a buscar aquí. No. Dinos los detalles más o menos, Pedro. Estoy en eso, vaya. En la figura número 3
se titula Los cortes del personal del IRS. En el año 2010, el IRS tenía 94.600 empleados. En el 2012 bajó a 89.500 y en el 2015, 81.300. O sea, 94 menos 81 son los 13.000 empleados. El aumento del número de empleados del IRS trae una potencialidad económica más poderosa para el IRS y a la vez para el gobierno de los Estados Unidos y toda la sociedad. Pero las excepciones de impuestos han aumentado o siguen siendo las mismas, aparte de las dos que mencionaste al principio. Esas son muy pequeñas. Hay una serie de pequeñas regulaciones en toda una serie de actividades. Por ejemplo, el Research and Development fue aumentado. Hay toda otra serie de pequeños, del 1%, el 2%, algo de eso. Pero eso no llega a la gran ciudadanía. Eso es sobre todo en el aspecto industrial, en el aspecto comercial. Es donde esos %. Y las posibilidades que tienen las grandes empresas, como se ha denunciado en más de una ocasión, de evadir a través de una serie de recursos, justificar, digamos, una serie de gastos para no pagar impuestos a la IRS. ¿Eso ha disminuido, ha sido controlado en alguna medida? Bueno, eso es precisamente lo que estamos hablando. Hay una serie de individuos que violan la ley, interpretan mal la aplicabilidad de la ley. Como el personal capacitado se está retirando porque ya tiene sus años para retirarse, por cada 5 individuos que dejan de trabajar en el IRS, simplemente uno es contratado. Entonces, eso dificulta ese ejemplo, esa pregunta que me estás haciendo. Pero de todas maneras, por ejemplo, la sección 179 te da a ti una capacidad durante el gobierno del presidente Clinton. Si tú comprabas maquinaria nueva en ese año, tenía hasta $500,000 y no pagaba impuestos. Esa cifra todavía sigue o va siendo disminuida. Déjame hacerte una pregunta que hace tiempo, y mira que tú y yo conversamos, pero no te la he hecho y voy a hacerla en beneficio del público. Lo que algunas entidades tienen tax exception, o sea, sí, las donaciones que se le hacen sí, no son descontadas a la persona que cuando va a hacer la declaración de impuestos. Ese dinero, vamos a suponer que yo le dono a una ONG $500. Cuando yo hago mi declaración, pongo $500, a mí me deducen de la declaración de impuestos $500 o simplemente un % de esos 500. O sea, matemáticamente te deducen los $500. Porque en la última línea de la primera página está todo el income que tú tienes. Y en la segunda página hay una sección que se llama Itemized Deduction, que es donde viene en el Schedule A, donde vienen los mortgage interest de la casa, donde vienen los property taxes de la casa, donde vienen las donaciones que hiciste a instituciones de caridad o non-profit. Todas esas que van en el Schedule A, en la parte superior, esas deducen el total de income tuyo al 100%. Después hay otra en la parte de abajo que no van completa, pero a lo mejor va un 50% en relación a la cantidad que ganaste. O sea, son unas fórmulas matemáticas, el 2%, el primer 2% de los $100. ¿Y los gastos médicos se reducen? Los gastos médicos depende de la edad. Si eres mayor de 65 años, o sea, la última línea de la primera página, un individuo con números más positivos, ganó $100,000 en la última línea de la primera página. Si ese individuo es mayor de 65 años, se multiplica los 100,000 por punto 10, por punto 7.5. Te da 7.500. Los primeros 7.500 de gastos médicos no van a pagar impuestos. Pero si el individuo gastó, vamos a poner 10,000, 12,000, 13,000, esa diferencia lo paga. Superior a 7.500. Pero si el individuo es menor de 65, el número es el 10%. O sea que si ganó 100, los primeros 10,000 no pagan impuestos. Pero eso nada más en el problema de los gastos médicos y esa serie de cosas. Muy interesante, que son por supuesto. aspectos que uno no domina, que uno no conoce, que uno va al contador,
le presenta los documentos para que él haga el trabajo de la declaración de impuestos, pero uno no está en el detalle. Correcto. Por lo regular uno confía en el especialista, en el que conoce el tema. Correcto. Por ejemplo, vamos a poner que una persona es socio de una entidad que le da servicios médicos, es menor de 65 años, por supuesto no tiene las grandes facilidades del Medicare y se gastó $5,000 en medicina y en asuntos, en operaciones y toda esa serie de cosas. Y el individuo ese tuvo de ingreso $20,000. 20,000 por el 10% son $2,000. O sea, de los 5,000 que gastó, el beneficio que va a recibir son 5,000 menos 2, $3,000 van a disminuir el ingreso de él. O sea, vamos a poner que sea 20, ahí bajó a 17. Pero hay otra cosa importante. En este año, cuando llegue el momento de las donaciones a la iglesia, hasta el año anterior, usted ponía $250 en donación a la iglesia y no necesitaba tener un papel para justificar un comprobante, un recibo. No necesitaba ese papel. A partir de este año hay que tener una información, un papel, un recibo, una cartica de su iglesia diciendo que usted dio $250. O sea, las medidas se están poniendo más estrictas. Cada día se están poniendo más estrictas, porque también hay un asunto detrás. Es la forma de conseguir mayor ingreso para... Y hay también otro asunto, que algunas personas pueden decir, yo doné tanto. Exacto. Y no ser verdad. Y no ser cierto, es así, es así. ¿Tienes alguna otra...? En la figura número 4 vamos a presentar la gente que trabaja en el IRS, cómo se han ido disminuyendo. Por ejemplo, en la figura número 4 vemos que en el año 2010 habían 50,400 dedicados al enforcement, o sea, a buscar la gente que trató de violar la ley, que trató de disminuir los impuestos o conscientemente o inconscientemente, porque hay ciudadanos o contadores o profesionales o no profesionales que preparan los impuestos sin la capacidad suficiente. Y cometen errores. Pero hay también quien lo hace de mala fe. Y hay quien lo hace de mala fe. Entonces, en el 2010 teníamos 50,400, si corremos rápidamente al 2015, tenemos 40,600. O sea, matemáticamente tenemos casi 8,400. Una diferencia. O sea, que los bandidos y los de mala fe están aumentando su campo de acción porque no hay gente para poder identificar eso. Pero hay una figura, en la figura número 5, se titula IRS Funding Cut as the Workload Grows. O sea, cómo cortan la cosa en el IRS, pero la cantidad de trabajo aumenta. En el año 18% del IRS, de los fondos del IRS, fíjense que todo está debajo. 14% de disminución en los empleados, 20% en la gente de la IRS que busca al que viola la ley. Sin embargo, los declarantes de impuestos subieron el 5%. Estamos hablando más trabajo, 7 millones menos de gente, personal. Efectivamente. Y entonces la tecnología no es la última línea que hay en el mercado. Y los políticos no se dan cuenta. Ahora mismo estamos acercándonos a elecciones. No se aprecia que los políticos discutan, debatan la situación de cómo recaudar fondos para el gobierno y, por supuesto, cómo administrar mejor esos fondos, porque hay un aspecto muy importante. Se puede recaudar mucho dinero y si ese dinero es mal administrado por las entidades públicas, no hemos resuelto absolutamente nada. El problema no es tanto económico, el problema es político. Entonces, hay mentalidades, hay grupos de políticos que están conscientes de que el país necesita que los fondos del IRS aumenten. Pero hay otros políticos que tienen la mentalidad distinta. Los conservadores, por ejemplo, en su mayor parte, no los critico, respeto su punto de vista, pero la función de la sociedad requiere que se aumenten los impuestos. ¿Por qué razón todo el mundo va a pagar un 15% de impuestos? No es lógico. Si usted ganó $100,000, está bien que usted pague el 15%. Ah, otra cosa. Por primera vez, el 10% que puso el presidente George W. Bush ya se hizo permanente. Desde la época de Bush hasta este año, 2015, todos los años, el Congreso tenía que aprobar ese 10%.
Después viene el 10, después viene el 15. 10% de deducción. No, el 10% de impuestos sobre la cantidad que tú ganaste. Después de la línea 14 o 15 de la segunda página, donde está alrededor de la línea 30 y pico, 40 y algo, ahí queda el neto que tú vas a pagar de impuestos. Ahí entra el 10%. Y este es el primer año, 2015, donde ya es permanente para todos los años que ¿Eso siguen. qué quiere decir, que uno va a pagar 10.000 más o 10.000 menos? No, es 10%. ¿Un 10% más o un 10% menos? Ya existía antes ya desde Bush, pero ahora es permanente. Ya el Congreso el próximo año no tiene que aprobar eso. Ahí hay aquí entramos en una cosa. Ha habido épocas en este país, por ejemplo, cuando el presidente Eisenhower se llegaba hasta un 73%. Antes de Reagan se llegaba a un 48%. Reagan en su época fue el presidente que más dinero prestado le pidió a las instituciones bancarias nacionales e internacionales. Y hizo también una ley de impuestos y rebajó el impuesto a un nivel, el más grande en la historia de Estados Unidos, cuando él era presidente. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Que se disminuyeron los fondos que recibió el país y hubo que ir 11 veces a pedir dinero prestado a la banca internacional o nacional. Y por eso hay que pagar intereses. Por eso hay que pagar intereses. Entonces, ¿cuál era la opción? Hubo una época, nosotros hemos ido a hablar del techo de la deuda. En el techo de la deuda es donde está el problema. Hay que subirle el impuesto a los que ganan mucho, porque Dios le dio esa capacidad. Para que ganaran mucho, no todo el mundo tiene la misma capacidad. Y ese que gana mucho y que es un sabio y que es un gran inteligente. ¿Tú eres partidario, Pedro, de una reforma de la IRS? Yo creo que es necesario un ajuste, sobre todo en los niveles superiores. O sea, ya después que se pasa del 28%, debe haber distintos escalones de pago de impuestos. No saltar un 43, un 44, porque también eso trae como consecuencia que esas personas capacitadas y preparadas se van del país. ¿No puede traer eso? ¿Eh? ¿No puede traer una contracción económica el de vengar demasiado impuestos a las personas? Puede que nos traiga una contracción económica y por eso es necesaria el FATCA, porque los grandes inversionistas se van de Estados Unidos e invierten en otros países donde haya menos impuestos y no pagan impuestos en Estados Unidos. Y por eso entra el FATCA, para que paguen impuestos en la ganancia que tuvieron en esos países. Pedro, ¿cuándo se cierra la zafra de los impuestos? La zafra debe de cerrarse el 15 de abril, históricamente. Ahí no hay apelación, no se puede ganar tiempo. Hay veces que cae un sábado, un domingo y entonces el próximo lunes vaya. De todas maneras, este es un periodo muy interesante en la vida del pueblo americano, porque hay una realidad, el pueblo americano paga sus impuestos. Eso es muy importante y todos debemos acostumbrarnos a pagar nuestros impuestos, porque vivimos en este país, recibimos beneficios y eso hay que compensarlo. Muchísimas gracias, Pedro, por haber estado con nosotros, Pedro L. Guerra. Gracias a ustedes por habernos regalado su tarde. Les esperamos el próximo domingo y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes.